Un saludo de esta su servidora Tracy Calderón Saldaña. En esta sesión abordaremos las estrategias para las dificultades de aprendizaje. Es importante que interioricemos que las dificultades específicas de aprendizaje van a acompañar al estudiantado a lo largo de su vida y en este orden es necesario que se ofrezcan apoyos que le permitan mayor autonomía e independencia en su proceso educativo. Con base a lo anterior, les incluyo algunos apoyos que podrían implementarse en el salón de clase regular. Podemos sentar al estudiante al centro de las filas, delante, cerca del escritorio del maestro, lejos de las ventanas, puertas, aparatos de aire acondicionado, ventiladores y otros que puedan servir de distractores. Otro punto importante es simplificar las instrucciones, evitar que sean múltiples, repetirle al estudiante las instrucciones o explicaciones importantes, hacerlo las veces que el estudiante lo necesite o lo requiera. Permitir al estudiante que realice los exámenes en recinto aparte, resaltar con marcadores de colores las definiciones o conceptos relevantes, darle tiempo adicional al estudiante para que complete los exámenes y otras tareas en clase, revisar minuciosamente las instrucciones de las evaluaciones o exámenes, así como de las tareas, permitir que el estudiante que tiene problemas de procesamiento auditivo utilice canceladores de ruido como puede ser tapones o audífonos. En caso de los estudiantes disléxicos o disgráficos que tienen dificultades ortográficas o caligráficas, tomar como base principal el contenido en lugar de tomar en cuenta la ortografía y el orden de sus trabajos. Permitir que el estudiante con problemas de aprendizaje utilice procesadores de palabras, calculadoras, tablas de multiplicar, fórmulas, audiolibros, diccionarios, grabadoras, revisores ortográficos y cualquier otra tecnología que les pueda servir de apoyo. Otro apoyo que podemos implementar son utilizar diferentes, múltiples formas de representación del contenido de aprendizaje. Esto implica presentar la información de diferentes formatos y medios, como textos, imágenes, audios, videos, para que el estudiante pueda acceder a ella de una manera mejor y se adapte a sus necesidades. Además, ofrecer múltiples oportunidades para la acción y la expresión, que significa proporcionar diversas formas para que el estudiante demuestre su comprensión y su adquisición de habilidades. Esto puede incluir la escritura, el habla, el dibujo, la construcción de otras formas de expresión. Otra estrategia es fomentar la participación y el compromiso de todos los estudiantes. Esto se trata de crear un ambiente de aprendizaje inclusivo, positivo, que promueva la motivación y el interés y la participación de todos los estudiantes. Y por último, en la evaluación, considerar el esfuerzo y el interés que tiene el estudiante por mejorar. Ahora vamos a analizar algunas sugerencias que nos brindan el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad del Ministerio de Educación Pública. Ellos se autorizan la reproducción parcial o total del documento siempre y cuando se cite la fuente. Entonces vamos a analizarlo. Dice que una vez que tenemos identificado la dislexia, en la parte de lectura que pudimos ubicar al estudiante con letra imprecisa, lento, gran esfuerzo para leer, poca comprensión, omisión, adiciones, inversiones, sustitución de palabras o números, errores de equivalencia fonológica, deletreo incorrecto, identificación
de la primera letra o segmento con cambio de alguna de las letras o palabras. Entonces le podríamos brindar en el trabajo de aula más tiempo, material de colores, letra clara, en mayúscula, letra cursiva, uso de carteles, por ejemplo, para distinguir de la B a la D con ejemplos visuales, apoyo en la asociación de imágenes, grabarse, uso de karaoke y para el acompañamiento personalizado, uso de marcadores, que ya lo vimos anteriormente, historias entretenidas, listado de vocabulario, tipo glosario, lecturas divertidas y cortas, organizar secuencias, actividades de reforzamiento de vocabulario conocido y por conocer, ¿verdad? En el aspecto ortográfico, cuando vemos incongruencias ortográficas, frecuentes elevaciones de errores, podemos utilizar en la clase entregar palabras claves, reglas de memotecnia, reglas de imágenes, palabras con colores, llaveros que contengan palabras de difícil escritura. Podemos utilizar en el acompañamiento ya individualizado palabra dibujo, juego de palabras, frases incompletas, juegos de ortografía. Otras sugerencias en escritura podría ser que cuando vemos omisión de palabras, dificultad en los dictados, omisión o sustitución, inversión de letras o sílabas, dificultad para organizar las ideas, podemos trabajar en el aula facilitando material con espacio en blanco, uso de colores, revisar los apuntes, permitir el uso de dispositivos tecnológicos, utilizar frases cortas, utilizar imágenes, más espacio para escribir. Y en el acompañamiento individualizado podemos enseñar el uso de procesadores de texto, frases cortas, escritura en papel cuadriculado, letras de apoyo visual con la direccionalidad de cómo se realizan correctamente los grafemas. En matemáticas, cuando observamos en el estudiantado dificultades en nociones numéricas, escritura, lectura de cantidades, confusión de símbolos, confusión de letras en álgebra, podemos utilizar dentro del contexto de aula regular lista de vocabulario matemático, lista de pasos para resolver una operación y individualizado podemos utilizar apoyo visual adicional. En cuanto a discalculia, cuando hemos observado la dificultad para identificar conjuntos de mayor o menor, cuenta con los dedos, confusión de números de aspecto similar, inversión, dificultad de realizar cálculos mentales, dificultad para recordar los procedimientos matemáticos, podemos trabajar con tiempo adicional, ejemplo de procedimientos, uso de material concreto, lista de pasos para resolver el algoritmo, presentación y resolución de problemas utilizando situaciones cotidianas. Y en cuanto a las sugerencias individualizadas, tenemos elaboración de vocabulario con símbolos matemáticos y palabras que se utilizan para cada símbolo, por ejemplo, más, añadir. En cuanto a la escritura numérica, y observamos que hay confusión al leer símbolos matemáticos, fracciones, dificultad para leer la hora, podemos utilizar en el salón uso de colores en símbolos que se podría unificar, es decir, siempre utilizar el mismo en todas las clases, ya sea en apoyo personalizado o en contexto de aula, utilizar, qué sé yo, el rojo para menos de quitar, el verde para el más de sumar, enseñanza del reloj digital y además tenemos como sugerencia para el personalizado tarjetas de memoria, claves de color,
números con apoyo visual, con la direccionalidad que se deben realizar. En cuanto a la disortografía, cuando hemos observado que existe omisión de mayúsculas, sustitución de letras en palabras, homófonas o no homófonas, inversión de letras, añadir letras, omisión de acentos, uniones de palabras, podemos trabajar en la aula regular facilitando textos a modo de guía, dar más tiempo, utilizar colores en los espacios entre las palabras, bordear palabras que podrían confundir. Y en la enseñanza individualizada o personalizada podríamos utilizar procesadores de texto, vocabulario por medio de juegos de memoria, reglas de mnemotécnicas, utilizar el cuaderno con cuadrículas. Cuando observamos que un estudiante tiene dificultad para escribir sobre el renglón, dificultad en la lateralidad de las palabras, en el tamaño, forma e inclinación irregular de las letras, escritura ilegible, que es lento para transcribir y para escribir frases o palabras repetidas, podríamos estar ante una disgrafía. Entonces podríamos utilizar en el contexto de aula material impreso, material para completar frases, uso de cuaderno con cuadrícula, ejercicios de precalentamiento a la escritura y con respecto a las sugerencias de acompañamiento personalizado, que pueden ser tareitas cortas o actividades que podemos realizar en el contexto del hogar, con los padres de familia, involucrándolos en este proceso, podemos pedirles que utilicen procesadores de texto, ejercicios manuales de locomotricidad, enseñanza del trazo de cursiva, entre otros. Bien, seguimos con las estrategias para trabajar la dispraxia. En la parte de escritura vamos a observar mala caligrafía, grafías grandes e irregulares, dificultad en el uso de instrumentos de clase, dificultad para tomar apuntes. En cuanto a las estrategias que podemos utilizar dentro del contexto de aula, podría ser el uso de dispositivos electrónicos, uso de otros dispositivos que faciliten la presión de las herramientas de escritura, facilitar material impreso, uso de cuadernos cuadriculados y evitar, por supuesto, los dictados. En cuanto a actividades que se pueden realizar de forma individualizada o que las podemos transmitir también al hogar para que nos ayuden a trabajar esas áreas, podría ser ejercitar y desarrollar la presión de habilidad en el uso de músculos pequeños como manos, dedos, muñecas, juegos de automatización del movimiento relacionados con la escritura, fichas de vocabulario para el desarrollo del campo lexical, la narración y la evocación. La dispraxia en el área de coordinación vamos a observar caída constante de materiales y de objetos, desconexión entre el momento en que se piensa en coger un objeto y el de hacerlo. Dificultad en la conciencia espacial. Entonces, ¿qué sugerencias podemos trabajar? Bueno, ofrecer estrategias organizativas como frascos o botellas, donde se le pueda pegar al mobiliario, a la mesa, para que él pueda o ella poner ahí sus lápices, sus instrumentos de escritura. Usar señaladores de espacios, juegos que permitan ejercitar los diferentes grupos motores, como los gruesos, los finos y actividades visomotoras. En cuanto a estrategias individualizadas o para trabajar de forma conjunta con el hogar, podemos utilizar actividades lúdicas para fortalecer esa coordinación, brazo, de manos y ojos. Canciones o frases que les ayuden en las actividades que demandan varios movimientos o movimientos coordinados. Para culminar esta sesión de trabajo vamos a analizar el caso de Paulito. Pablito es un niño que tiene el trastorno por déficit atencional y recordemos que es una condición que incide en el funcionamiento de los distintos tipos de atención.
selectiva, dividida, sostenida o del sistema de supervisión, lo cual puede dificultar la construcción de las memorias. Puede estar o no asociado a la impulsividad o a la hiperactividad. En algunos casos podría estar asociado a las dificultades específicas del aprendizaje, como lo es la lectura imprecisa o lenta de palabras, dificultad de comprender el significado de lo que lee, dificultades ortográficas y de la expresión escrita, así como dificultades para el dominio del sentido numérico, datos numéricos o de cálculo, dificultad en el razonamiento lógico. Observa y analiza el video de Pablito y en este formato agrega 3 sugerencias para trabajar con los padres o encargados de Pablito, 3 sugerencias para el trabajo en el aula de forma grupal y 3 sugerencias de trabajo de forma individualizada.